Apreciados y apreciadas estudiantes, les doy la bienvenida a este nuevo video donde daremos continuación al ejercicio con el cual estábamos trabajando en el video anterior, el cual recordaremos tratará sobre el nuevo tema que consideramos para este segundo corte, el cual hemos llamado como los datos agrupados. Como recordaremos en el video anterior, entendimos a la perfección cómo se realiza el diseño de una tabla de frecuencias para datos agrupados, considerando nuevamente que nuestros datos ahora los vamos a agrupar por medio de una serie de intervalos. Debemos recordar que estos intervalos van desde un valor más pequeño hasta un valor más grande, pero nuevamente debemos considerar que para poder encontrar y también para poder diseñar los intervalos debemos hacer una serie de procesos, los cuales como tal recordaremos más a fondo si visualizamos el video de la última vez. Sin embargo, en este caso, tal cual lo estamos viendo en pantalla, daremos continuación directamente al mismo ejercicio, el cual hacía referencia al peso de las cajas que estaban dados en kilogramos. Recordaremos que en el último video pudimos llevar a cabo el diseño de la tabla de frecuencias, lo cual significa entonces que en este video conoceremos el diseño de las gráficas de frecuencias, que nuevamente estarán representadas por dos tipos de gráficas, los histogramas y los polígonos de frecuencia. Entonces, por lo tanto, conoceremos cómo diseñar cada una de estas gráficas y al mismo tiempo cómo podemos brindar ciertas conclusiones a través de las mismas. Lo primero, y como vamos a comenzar en el video del día de hoy, será el diseño del histograma por medio de las frecuencias absolutas. Recordemos que las frecuencias absolutas que se representan por medio del n sub i que tenemos acá en la columna E, los vamos a encontrar de esta manera. Nuestra primera parte del proceso será señalar todos los valores de la frecuencia absoluta, que en este caso serían 6 valores. Ojo, en esta parte del proceso no vamos a señalar el número total de datos, solamente vamos a señalar las casillas en las cuales se encuentren los valores de la frecuencia absoluta. Posteriormente a esto, nos iremos a la pestaña de insertar, donde daremos clic a este apartado llamado gráficos recomendados. Una vez dado gráficos recomendados, nos daremos cuenta que hay varias opciones donde nos quedaremos con la opción inicial llamada columnas agrupadas. Como nos damos cuenta, esta gráfica que está acá es muy similar a la famosa gráfica de barras que también trabajamos en videos anteriores. Sin embargo, debemos recordar que en el video anterior habíamos mencionado de forma teórica que los histogramas deben tener sus barras totalmente unidas. Si nos detallamos directamente en esta gráfica que acabamos de obtener, es lógico que nosotros no tenemos las barras unidas y por lo tanto esto que está acá de momento no representa un histograma. Sin embargo, podemos utilizar las opciones que nos da Excel, como por ejemplo la pestaña de diseño de gráfico o la pestaña de formato que están aquí en la parte de arriba, para que de esa manera encontremos el valor o mejor dicho la forma gráfica que debe tener el histograma. Por lo tanto, la recomendación en este caso es que nos vamos a desplazar a esta opción llamada diseño rápido, que como nos damos cuenta se encuentra en la pestaña de diseño gráfico, diseño de gráfico. Por lo tanto, al desplazar esta parte de diseño rápido, nos vamos a encontrar con varias opciones, pero quiero que de momento detallemos el diseño número 8, que si se están dando cuenta de una manera muy previsual, el diseño número 8 nos permite unir las barras que teníamos anteriormente, y esto que estamos viendo en estos momentos en pantalla es lo que podríamos llegar a considerar como nuestro famoso histograma, y por lo tanto el título del gráfico lo podemos nombrar de esa manera: el histograma sobre el peso de las cajas. Recordando que este contexto del peso de las cajas viene del mismo ejemplo del video anterior, en el cual conocíamos más a profundidad de que el contexto inicial era sobre una empresa que pesaba cada una de las cajas de madera de mercancías. Entonces, por lo tanto, ese será el histograma que va a representar directamente el peso de las cajas. Estas cuestiones, como por ejemplo título del eje en la parte vertical y también en la parte horizontal, no nos van a servir de momento, así que por lo tanto los podemos eliminar. Sin embargo, ya sabemos que también gracias a Excel podemos utilizar varias opciones para que de esa manera esta gráfica no quede así tan simple, tal cual lo vemos en pantalla. Una recomendación que les voy a brindar en este punto es que el histograma, más allá de tener barras unidas, lo importante también será que coloquemos una pequeña separación para que de esta manera sepamos desde dónde comienza una barra y hasta dónde puede llegar. Entonces, por lo tanto, una de las maneras
maneras en las cuales podemos colocar esa separación de las líneas sería por medio acá del clic derecho, y aquí en la parte donde dice relleno y contorno nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en la parte de relleno nos permite cambiar como tal el color de nuestra gráfica de barras. Podemos colocarle un color totalmente diferente dependiendo de nuestros gustos y dependiendo de nuestra perspectiva. Pero nuevamente, si volvemos a dar clic derecho, nos vamos a dar cuenta que el apartado de contorno nos permite cambiar directamente lo que serán las líneas de separación. Observen como, por ejemplo, en este caso, cuando yo señalé en el contorno el color blanco, nos está diciendo directamente que estas serán las líneas de separación por medio de ese mismo color blanco. Obviamente podemos colocar cualquier otro color, el de preferencia para cada uno y para cada una de ustedes, pero lo importante será en que de esta manera así es como podemos visualizar muchísimo mejor el histograma con respecto al ejercicio que estábamos trabajando. Recuerden que de igual manera podemos utilizar más opciones que nos da Excel, como por ejemplo cambiar de pronto un poco más la forma, cambiar un poco más las etiquetas, pero entonces de momento este histograma que vemos en pantalla es la representación perfecta de lo que nosotros debemos considerar al momento de trabajar con una serie de datos agrupados. Sin embargo, también debemos considerar que gracias a este histograma podemos brindar una serie de conclusiones. Al igual que como hacíamos en el corte anterior, en el cual estábamos dando una conclusión para la barra más alta y otra conclusión para la barra más pequeña en cuanto al tema de todo lo que era la gráfica de barras, haremos lo mismo en este caso con el histograma. Técnicamente vamos a brindar dos conclusiones, una con la barra alta y otra con la barra pequeña. Empezando con la primera conclusión, nos vamos a dar cuenta que la barra más alta hay dos en este caso. Técnicamente son las barras que están en el intervalo número 4 y el intervalo número 6. Estas dos barras técnicamente son las más altas, entonces por lo tanto nuestra primera conclusión debe incluir directamente a esas dos barras. Por lo tanto diremos que el peso máximo de las cajas de madera se encuentran en los intervalos 4 y 6. Esta conclusión que vemos acá refleja a la perfección lo que está señalándose directamente no solo desde el histograma, sino también desde la tabla de frecuencias, porque fácilmente podemos ver que, por ejemplo, el intervalo número 4 es este, desde 36,5 hasta 40,3, y el intervalo 6 sería desde 44,1 hasta 47,9. Pero para que de esa manera coloquemos una conclusión más resumida, lo podemos dejar de esta forma. Observemos nuevamente que la conclusión nos habla del peso máximo, porque recordemos que estas barras, al ser las más altas, deben representar ese peso más grande que pueden poseer las cajas. Sin embargo, entonces también sabemos que bajo el mismo punto de vista podemos brindar una segunda conclusión con la barra más pequeña, que en este caso, si detallamos muy medidamente, nos vamos a dar cuenta que aquí ya no habría un empate, solamente hay una barra pequeña, que es esta que está acá en el intervalo número 5. Por lo tanto, podemos decir que el peso mínimo de las cajas de madera se encuentran en el intervalo número 5. Otra vez, si queremos detallar nuevamente cuál es el intervalo número 5, recuerden que podemos devolvernos directamente a nuestra tabla de frecuencias y entre todos los intervalos que teníamos inicialmente, nos vamos a dar cuenta que el intervalo número 5 sería este, desde 40,3 hasta 44,1. Eso básicamente nos está diciendo que el peso mínimo de las cajas se puede llegar a encontrar directamente en esos intervalos, desde 40,3 hasta 44,1. Entonces, nuevamente, estudiantes, consideremos que estas conclusiones que obtuvimos son gracias no solamente al histograma que tenemos aquí en pantalla, sino también a nuestra famosa tabla de frecuencias. Finalmente, vamos entonces con nuestra última gráfica, que recordemos vamos a hacer uso entonces ahora de los valores de las frecuencias relativas, que en este caso será el uso del polígono de frecuencias. Para eso, lo que vamos a hacer entonces en el siguiente caso es que vamos a utilizar solamente los valores de las frecuencias relativas. No vamos a utilizar ni el título ni tampoco el número 1, solamente nos vamos a quedar con los valores de las frecuencias relativas. Nos iremos a la pestaña de insertar, nuevamente en gráficos recomendados, y ahora recordemos cuál es la teoría de un polígono de frecuencias. Recordemos que a diferencia de la gráfica de sectores que veíamos en videos anteriores, consideremos que el polígono de frecuencias es una serie de puntos que iremos uniendo uno tras otro, y recordemos entonces que la idea será que nosotros por medio directamente de este polígono de frecuencias vamos a unir cada uno de esos puntos para que de esa manera se generen lo que llamaremos diversos picos. Entonces, por lo tanto, en este caso vamos a considerar
considerar directamente de que esta opción llamada dispersión va a cumplir a la perfección con lo que estamos mencionando del polígono de frecuencias. Damos a aceptar y nos vamos a dar cuenta que este será un fiel reflejo de cómo debe quedar dicho polígono de frecuencias, porque técnicamente tenemos una serie de puntos que se van uniendo uno tras otro y de esta manera esto será lo que nosotros podemos llegar a considerar como el polígono de frecuencias sobre el peso de las cajas. Entonces, ya sabemos que la idea está en que gracias a Excel podemos utilizar varias opciones con las cuales nosotros podemos mejorar muchísimo esta gráfica. Podemos cambiar de pronto un poco el fondo, la forma, también podemos cambiar un poco el tema del color. Recuerden que esto ya dependerá del gusto de cada uno de ustedes. Digamos que a diferencia del histograma, el tema del polígono no es tan complejo al momento de llevar a cabo el diseño. Lo importante está en que, como nos damos cuenta, podemos llegar a encontrar el polígono de frecuencias de una manera mucho más sencilla. Tal vez algo que sí podríamos llevar a cabo por medio del polígono de frecuencias es que si nos ubicamos, por ejemplo, en uno de los puntos, podemos dar clic derecho y aquí dar clic donde dice agregar etiqueta de datos, donde nos vamos a dar cuenta que al hacer clic en esa parte de agregar etiqueta de datos, vamos a encontrar entonces cada uno de los datos con los cuales está siendo reflejado estos puntos que vemos acá. Entonces, por lo tanto, estos valores que vemos acá en cada uno de los puntos son los que podemos llegar a utilizar directamente para que de esa manera brindemos una serie de conclusiones, porque al igual que como hicimos directamente en nuestro famoso histograma, también podemos brindar un par de conclusiones para nuestro polígono de frecuencias. Entonces, en este caso, recordemos nuevamente, solamente vamos a dar dos conclusiones, el pico más alto y el pico más bajo. En este caso, si nos damos cuenta, hay nuevamente un empate con respecto a los valores más altos, que sería este 0,24 de acá. Entonces, por lo tanto, pongamos mucha atención para que de esa manera veamos cuál es la conclusión correcta que podemos brindar para este polígono de frecuencias. Podemos decir que el 24% de las cajas de madera que poseen el peso máximo se encuentran en los intervalos 4 y 6. Recordemos que ese intervalo, que es el número 4, y también el otro intervalo, que es el número 6, son exactamente los mismos que pudimos llegar a encontrar cuando hicimos uso del histograma, salvo que en este caso, como nos damos cuenta, la conclusión del polígono de frecuencias ya no solamente nos menciona otra vez el tema del peso máximo, sino que ahora nos menciona el porcentaje que va a ir referenciado directamente a ese peso máximo. Claro, muchos de ustedes se van a preguntar, ¿cómo sabemos que es el 24%? Lo que podemos hacer directamente es tomar en cuenta de que este 0,24 al momento de multiplicarlo por 100 nos tiene que dar como resultado un 24%, lo cual significaría entonces que ahora el pico más pequeño, que como nos damos cuenta es este 0,08, va a representar el 8% de las cajas de madera que poseen el peso mínimo. Y ya sabemos que este 8% se encuentran en el intervalo número 5. Entonces, por lo tanto, nuestra última conclusión va a ser una referencia directa en que en este caso 0,08 al momento de multiplicarlo por 100 nos debe dar como resultado 8%. Y ya sabemos que ese 8% representará directamente lo que hemos llamado como el peso mínimo que deben tener las cajas de madera. Y ya sabemos que ese peso mínimo lo encontraremos en el intervalo número 5. Tal como estamos observando en estos momentos, estudiantes, esto que vemos en pantalla, tanto el histograma como el polígono de frecuencias, solamente serán posibles cuando nosotros ya hayamos diseñado nuestra famosa tabla de frecuencias. Por lo tanto, vuelvo y les comento que la recomendación principal es que al momento de hacer uso de la tabla de frecuencias tengamos muy en cuenta el paso a paso que mencionamos en el video anterior, para que de esa manera diseñemos de forma adecuada las gráficas y también encontremos las conclusiones de manera adecuada. ¿De acuerdo, estudiantes? Siendo todo entonces por el video del día de hoy, nuevamente les recomiendo participar directamente en el foro de esta semana. Ya saben que la idea está en que podemos colocar alguna pregunta, dar una opinión sobre el tema de los datos agrupados, no solamente de la tabla, sino también de las gráficas. Y en un video posterior ahí completaremos la tabla por medio de lo que llamaremos las medidas estadísticas. Nos vemos entonces en nuestro siguiente video, estudiantes, y les deseo a todos y a todas un muy feliz día.